es el tiempo del centro del país. Esta semana fue muy, pero muy intensa en el ámbito de la política exterior de nuestro país por todo lo que ha sucedido alrededor de la propuesta del presidente López Obrador en relación a Pedro Salmerón y pues las acusaciones que ha tenido en nuestro país, la postura de la propia Cancillería en Panamá, la respuesta muy diplomática que da la canciller hace algunos días, que no da detalles, que solamente dice que ya envió una carta al gobierno mexicano donde tienen la postura del gobierno panameño sobre la postulación de Pedro Salmerón. Hasta ahí iba esta discusión. El presidente de la República fue duro, fue criticado incluso por un expresidente de Panamá y por algún otro embajador ante la OEA o ex embajador de Panamá ante la OEA. Vaya, ha habido críticas sobre lo que señaló el presidente que tiene que ver la respuesta de Panamá. Sobre todo esto y cómo se dio a conocer y después la postulación o la propuesta de Jesús A. Rodríguez, senadora suplente, como la carta del gobierno mexicano para establecer o encabezar la embajada de México en Panamá, tuvimos la enorme fortuna de platicar con Marta Bárcena. Marta Bárcena es una diplomática de carrera, embajadora emérita, fue la embajadora de México en Estados Unidos, en este mismo gobierno, hace muy pocos meses estaba en Washington. Esta es parte de la charla que tuvimos con la embajadora emérita sobre lo que ocurrió, la respuesta, la postulación y la muy interesante visión que tiene la embajadora emérita de lo que está ocurriendo con el Servicio Exterior Mexicano. Aquí tenemos parte de esta charla. Yo creo, y así lo he escrito y lo confirmo, creo que hubo un desaseo en la acción diplomática de México. Un desaseo porque no seguimos los pasos de las normas diplomáticas que rigen entre los estados, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que indican que por regla general, aunque a veces se viola, es preferible no hacer público un nombramiento de embajador, sino hasta que se cuente con el beneplácito del país que lo va, del país receptor. En este caso se hicieron públicos varios nombramientos de embajadores sin que se hubiese solicitado el beneplácito y por lo tanto ni siquiera se había, al no haberse solicitado, pues por supuesto que no se tenía respuesta. En el caso del señor Salmerón, pues es una personalidad controvertida y ya vimos lo que pasó en redes sociales y eso provocó, según lo que confirma hoy el presidente en su mañanera, que el gobierno de Panamá hiciera saber de manera discreta al gobierno de México que era preferible no presentar la solicitud de beneplácito. Yo debo decir que a mí sí me impactó positivamente el manejo tan discreto que tuvo el gobierno panameño, buscando no ofender a México en ningún momento, ¿sí? Pero, sin embargo, como el tema se volvió un tema de política interna y casi diría yo de a ver quién puede más, pues se siguieron violando las reglas diplomáticas hasta que llegamos hoy a la salida que era la adecuada, que el señor Salmerón dijera, ante la controversia que está causando mi nombramiento, pues yo me retiro. Es una solución digna, es una solución elegante. Podemos criticar o no estar de acuerdo no con los términos de su carta, pero el señor Salmerón hizo lo correcto. Y sin embargo, al anunciar el nombramiento de su probable sustituta o de la probable propuesta del gobierno de México para embajadora en Panamá, e independientemente de sus méritos o no, que también son discutibles para la diplomacia, pues están de nueva cuenta violando las normas al hacer un anuncio antes de solicitar el beneplácito. Parecería casi una provocación. Sí, vemos la manera en la cual y la manera en la que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana sobre los dichos de la canciller panameña. ¿Qué debemos entender, Marta, cuando vemos a través de sus redes sociales sigue la chavización del servicio exterior? En lugar de profesionales se proponen militantes y políticos. ¿En qué sentido va este comentario, Marta Bárcena?
para mí el término chavización del servicio exterior implica lo que yo fui testiga y muchos otros colegas diplomáticos de lo que sucedió con el servicio exterior venezolano, que siendo un servicio exterior profesional y de carrera, fue paulatinamente sustituido por militantes del partido del entonces presidente Chávez y etcétera. Entonces, eso es lo que yo digo, que me refiero como chavización del servicio exterior mexicano. Es decir, que ya no se recurre a los profesionales que ingresan por examen, que ascienden por examen, que se preparan toda una vida para representar a México, para obedecer las instrucciones de su gobierno, y se les sustituye por personas que probablemente sean destacadas en sus campos profesionales, en algunos casos, en otros no sabemos, pero que no tienen ninguna experiencia diplomática. Entonces, eso es para mí la chavización del servicio exterior mexicano, y implica un desprecio a los profesionales. Y esto creo que si se repite en diferentes áreas de la administración pública, pues no augura nada bueno para México. Estamos platicando con la embajadora eminente Marta Bárcena. Embajadora, sobre la postura que tiene México y la visión que tiene México, y por supuesto también lo que representa México para los gobiernos como España, en este caso como Panamá, y otros gobiernos donde no ha existido este nivel de diplomacia. ¿Qué debe de pasar o qué debe de ocurrir para que no se sigan estos caminos que hemos visto, al menos en el último trecho del año, con lo que ocurrió en España y la propuesta que tardó varias semanas, raro en un proyecto como sucede con España, como ocurrió con Quirino Ordaz, y lo que acabamos de ver con Panamá y lo de Pedro Salmerón? Pues yo creo que debe de haber, por un lado, lo que ya se conoce, que es la lealtad del servicio exterior mexicano al Estado mexicano, al gobierno en turno, a la representación del presidente, y por otro lado, tiene que haber un diálogo del presidente con ese servicio exterior, una comprensión de por qué el servicio exterior es competente, y volver a la idea que tenía el presidente. El presidente López Obrador, cuando empezó su sexenio, estaba convencido que el servicio exterior mexicano era el mejor servicio civil de carrera del país y que éramos nacionalistas. De repente algo cambió en su entorno que lo hizo pensar de otra manera. Yo la verdad no entiendo qué es lo que cambió en su entorno, porque yo creo, y lo que yo he visto en mis compañeros, en términos generales, o mis excompañeros más bien, porque yo ya estoy retirada, es una lealtad al gobierno de México, al Estado mexicano, una defensa de los intereses de los mexicanos en el exterior. Que hay siempre problemas en algún lado o en otro, o a lo mejor conductas no dignas, como las hay en todas partes. Pero yo creo que hay que recuperar esa confianza entre el jefe del Estado mexicano y su servicio exterior, porque el servicio exterior está al servicio de México. Y fíjate, cuando yo hacía exámenes de ingreso a los jóvenes que querían entrar al servicio exterior mexicano, les decía, a ver, de las 3 palabras, servicio exterior mexicano, ¿cuál es la más importante para ti? Y eso me daba siempre una pista para calificarlo. Todo aquel que respondía que lo primero era el servicio a los demás, el servicio al país, estaba avanzando. Después, mexicano. Y al último, estar en el exterior. Ese era el orden de prioridades. Estamos platicando con Marta Bárcena, embajadora eminente de nuestro país, diplomática de carrera. Embajadora, el talento que hay al interior de la Asociación de Servicio Exterior Mexicano no se está potenciando, no estamos utilizando a nuestras mejores mujeres y hombres para representar a nuestro país en el exterior. Yo creo que no. Yo creo que tenemos una gran
No diría una gran cantidad, porque somos un servicio exterior relativamente pequeño, 1.200 personas, si lo comparas con el brasileño, que son más de 3.000, pero sin embargo hay gente muy capaz a nivel de embajadores, de ministros, de jóvenes diplomáticos a los que hay que darles esperanza, a los que hay que tener exámenes de ascenso para que recuperen los años en donde ese cuello de botella para ascender ha estado tapado. Y la verdad es que hay gente muy preparada, muy dedicada, gente que ha hecho enormes esfuerzos para pasar a formar parte del servicio exterior, que realmente trabajan con el corazón en la mano, poniendo, a veces arriesgando hasta a sus familias. Claro. Y yo creo que hay que reconocerlo. Pues Marta Bárcena, embajadora eminente, autora de la columna Misión Especial, muchas gracias por estos minutos. Le abrazo y le agradezco este comentario que nos regaló. Cuídese mucho. Un abrazo de retorno. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Es la charla con Marta Bárcena, la embajadora emérita de nuestro país. Y vamos a la pausa y les invitamos a que se queden con nosotros. Y ya lo sabe, que vamos a tener un nuevo proyecto radiofónico el próximo lunes a las 5 de la tarde. Vamos a estar nuevamente de regreso y va a ser un privilegio y un honor para mí compartir los micrófonos con mi siempre admirada Paola Rojas, a quien quiero y admiro y respeto enormemente. Ya les estaremos platicando de qué se trata. Vamos a la pausa, es muy breve, son las 9:42. Yo regreso.